Crecemos escuchando que el Reino Unido es lo máximo. Inglaterra, ni se diga, ¿verdad? Pub lleno, vida nocturna loca, mujer rubia, alta, borracha, riendo en la calle como si la vida fuera un festival eterno patrocinado por un comercial de cerveza. Yo mismo ya he visto y mostrado muchos videos así. Es divertido, vende bien, funciona, que es una belleza. Cuando disfruto la noche por allá, me siento como un muñeco de esos que se mueven con el viento, todo desconcertado, con el cuello girando a 360 grados, tratando de procesar la escena y pensando, Dios mío, ¿de dónde salió tanta mujer bonita y borracha al mismo tiempo? Ah, amigo mío, pero déjame contarte algo que esos videos no muestran. Cuando la música termina y la cámara se apaga, la Inglaterra que queda es otra, ¿sabes? Un país donde levantar la propia bandera se ha convertido en un problema, donde una opinión puede convertirse en un caso de policía, donde hay gente con miedo de hablar en su propio país. Y ahí queda la pregunta que nadie quiere enfrentar de frente. ¿Cómo uno de los países más libres, modernos y tolerantes del mundo llegó a este punto? Esto no es 1984 de George Orwell, no es distopía, es Inglaterra hoy, y es exactamente eso lo que te voy a mostrar ahora. 1. Cuando la identidad se convierte en crimen. Confieso que me costó aceptar esto, porque una cosa es crisis, otra es desorden, ahora criminalizar la identidad, eso ya es otro nivel. Hoy, en Inglaterra, levantar la propia bandera se ha vuelto algo sospechoso. Sí, la bandera del país. No es una bandera de hinchada organizada, no es símbolo de una secta loca, no es provocación en un estadio, es solo la bandera. Y aún así, hay gente siendo abordada por la policía solo por tenerla en la mano. Porque fíjate bien, alguien puede sentirse ofendido, y aparentemente en 2026, si alguien se siente ofendido, el problema automáticamente es tuyo. ¿Tiene sentido? Claro que no, pero sigue el juego. Ahora vamos a acordar una cosa aquí entre nosotros. Eso no pasa con cualquier identidad, ¿verdad? Siempre es con la misma. Ser inglés se ha convertido en algo que necesitas explicar. Demostrar orgullo nacional se ha convertido en un mensaje político. Expresar fe cristiana en público se ha vuelto un riesgo social. Hay video de un cristiano siendo detenido por la policía simplemente por rezar, sin micrófono, sin cartel, sin discurso inflamado, rezando, en silencio, demasiado peligroso, ¿verdad? ¿Y si alguien se siente incómodo con Dios? Pero ¿desde cuándo el malestar se convirtió en delito? Porque curiosamente este criterio funciona de manera bastante selectiva. Símbolo cristiano, mejor guardarlo. Bandera inglesa, mejor pensarlo 2 veces. Cualquier otra bandera, cualquier otra fe, cualquier otra identidad importada, ahí es diversidad, expresión cultural, riqueza social, aplausos. Inglaterra creó un escenario curioso. El inglés necesita probar que no es intolerante, incluso antes de abrir la boca. ¿Y sabes lo más irónico? El Estado ni siquiera necesita censurar directamente, solo crea el clima, el resto lo haces tú solo. Piensas 2 veces antes de hablar, 3 antes de publicar, 4 antes de cargar un símbolo. 5 antes incluso de creer en algo en público, y cuando llega a ese punto, amigo, se acabó, no se necesita esposas, no se necesita policía, no se necesita ley nueva, porque cuando la identidad se convierte en crimen, el país no es destruido desde fuera. Se va deshaciendo por dentro, muy despacio y con una sonrisa de tolerancia en el rostro. 2. Los números no mienten. Ahora la conversación se pone seria, porque hasta aquí alguien todavía puede decir, eso es impresión, eso es exageración. Entonces vamos a hacer lo que duele más, mirar números. Número no tiene ideología, número no se ofende. En 2023, más de 13,000 personas fueron arrestadas en Inglaterra por opiniones en Internet. En 2024, otras 13,000. No es suma creativa, no es recorte conveniente, es dato oficial. Ahora dime una cosa, así, mirándome a los ojos. ¿En qué momento imaginaste que Inglaterra llegaría a este nivel? Porque ¿sabes quién arresta a menos personas por opinión que Inglaterra hoy? Rusia, China, sí, esas mismas. Pero calma, no entres en pánico todavía, porque oficialmente eso no es censura, es protección social, es armonía, es seguridad emocional. En la práctica funciona así. Alguien se siente ofendido, se queja y listo, tú te conviertes en el problema. Hubo un veterano de la Fuerza Aérea con décadas de servicio, llevado por la policía por sostener un cartel. Hubo una madre llamada a la justicia porque dijo en Internet que la profesora de su hija era incompetente. Opinión, solo eso. Ni siquiera fue un insulto creativo. Hubo un inglés que fue a los Estados Unidos, entró en un club de tiro legalmente, se tomó una foto con un arma, la publicó en LinkedIn, volvió a Inglaterra y fue arrestado. No por disparar, no por amenazar a nadie, por publicar la foto. Ahora piensa conmigo. Si publicar una foto se convirtió en delito, pensar mal se convierte en ¿qué? Prisión preventiva de la mente. Y lo más curioso es el discurso oficial. Siempre bonito, siempre bien presentado.
No es control, fíjate bien, es cuidado, no es represión, es civilidad. Solo hay un detalle extraño en todo esto. Este cuidado nunca cuida de quien es castigado, solo protege a quien se queja. Y entonces sucede lo más eficiente que un Estado autoritario puede soñar. Nadie sabe más dónde está la línea. Entonces, todos comienzan a autocensurarse. Piensas 2 veces antes de escribir, 3 antes de publicar, 4 antes de comentar. Porque cuando hablar se vuelve un riesgo, quedarse callado se convierte en supervivencia. 3. El paradoja de la tolerancia. Aquí entra esa parte que todo el mundo finge que no escuchó en la clase de filosofía, pero relájate, no voy a hacerme el profesor. Esto es una charla de amigos. Existe un concepto antiguo, de la posguerra, llamado paradoja de la tolerancia. La idea es simple hasta demasiado. Cuando toleras todo, incluso a quien es intolerante, terminas destruyendo la propia tolerancia. Traducido a la vida real, si dejas entrar a quien odia lo que eres, en algún momento él te va a mandar, así de simple. Y lo más irónico es que eso no vino de la extrema derecha, no vino de un youtuber malvado ni de la señora que pasa el día con el celular en la mano. Vino de un filósofo liberal, europeo, traumatizado con lo que vio que el mundo se convirtió en los años 40. Ahora corta a la Inglaterra de hoy. Países islámicos como Emiratos Árabes, por ejemplo, prohibieron movimientos islámicos radicales. Ellos miran y dicen, esto aquí va a causar problemas, y lo detienen. Inglaterra mira al mismo grupo y dice, vamos a abrazar, va a funcionar, confía. Y entonces sucede lo previsible. Hay una maratonista progresista que decidió correr para recaudar dinero para mujeres oprimidas en Afganistán. Una causa bonita, ¿no? Noble. De esas que reciben aplausos en Instagram. ¿Sabes lo que ganó? Amenaza de decapitación, literalmente, porque ciertos grupos dentro del Reino Unido decidieron que ayudar a mujeres era ofensivo. Y ahora te pregunto, sin ironía, ¿qué tipo de diversidad amenaza a una mujer por intentar ayudar a otra mujer? Pero calma, no ha terminado, ¿verdad? Lo más delicioso de esta historia es que quienes ayudaron a crear este escenario fueron justamente los movimientos que juraban proteger a las mujeres, no las feministas que luchaban por el voto en el pasado. Esas eran auténticas. Hablo de la versión moderna que decidió abrazar cualquier causa identitaria siempre que parezca bonita en Twitter, incluso si eso significa cerrar los ojos a valores que tratan a la mujer como propiedad. Ahí el sistema entra en corto, porque no puedes decir nada. Criticar se convierte en odio. Señalar un problema se convierte en extremismo, y el resultado es este. Quien amenaza, grita, quien discrepa, calla. La tolerancia se convirtió en una calle de un solo sentido, y quien va en sentido contrario recibe golpes. Y ahí queda la pregunta que nadie quiere responder. ¿Hasta dónde se puede tolerar a quien no te tolera? 4. La ciudad que dejó de hablar el idioma del país. Ahora, déjame llevarte a la calle, porque hasta aquí alguien aún puede decir, eso es política, eso es opinión, eso es exageración de Internet. Entonces hagamos algo simple, caminar por la Inglaterra real. Hay una ciudad llamada Leicester, bonita en el mapa, discreta en las noticias y tiene un dato maravilloso. 43% de los adultos hablan poco o nada de inglés. Casi la mitad de la ciudad en Inglaterra sin hablar inglés. Ahora respira y respóndeme con calma. ¿Cómo vives en un país sin hablar su idioma y eso se vuelve normal? Y no es un caso aislado. Existen barrios enteros donde 1 de cada 5 personas no puede comunicarse en inglés. No es turista, no es estudiante de intercambio, es residente. Hay un video de personas yendo a conversar en la calle y escuchando. Lo siento, no inglés. Lo siento, no inglés. Lo siento, no inglés. Unas 10 veces seguidas. Y siempre aparece alguien para explicar. Es la generación más vieja. Trabajaron en fábricas. No tuvieron tiempo. Bien, entiendo. Pero déjame preguntarte algo un poco maleducado. Si aprender el idioma del país no es prioridad, ¿qué exactamente es integración? Porque integrar no es vivir juntos. Integrar es compartir reglas, lenguaje, referencia mínima. Si no se convierte en condominio, cada uno en su bloque, cada uno en su mundo. Y lo más curioso es que a nadie parece parecerle extraño. Muy al contrario, cuestionar eso se ha convertido en falta de empatía. No puedes preguntar por qué la persona no habla inglés, pero tienes que aceptar vivir en un lugar donde no se habla inglés. Es como un acuerdo que solo un lado firmó. Y ahí comienza esa sensación extraña. El inglés entra en su propio barrio y se convierte en extranjero. Cartel que no entiende, conversación en la que no participa, comunidad paralela funcionando sola. No es odio, no es miedo irracional, es extrañeza básica, porque cuando el idioma desaparece, el país comienza a desaparecer junto, despacio, sin ruido, y con todo el mundo fingiendo que eso es enriquecimiento cultural. 5. 2 pesos, 2 leyes. Aquí es donde la cosa empieza a ser difícil de defender sin hacer malabarismos morales. Entonces respira hondo y ven conmigo.
En la Inglaterra de hoy, no es exactamente lo que haces lo que importa, es quién eres y a quién molestas. Hay gente siendo barrada en el país por opinión. Opinión, texto escrito, publicación en red social, mujer europea, conservadora, madre, católica. Crimen, pensar mal. Respuesta del gobierno, su presencia no es de interés público. Así de simple. Sin apelación, sin conversación. Ahora corta a otro escenario. Hombre con tatuaje de fusil en el rostro. Otro que defiende la violencia abiertamente. Otro que llama a los británicos monos, perros e incita a la destrucción. Esos entran con una sonrisa, con visa, a veces incluso con asistencia del gobierno. Qué cosa linda, ¿no? Ahora explícame, como amigo, ¿cuál es el criterio aquí? Porque cuando el filtro deja pasar al peligroso y bloquea al inconveniente, eso no es un fallo, es una elección. Y no termina ahí, ¿eh? 2 solicitantes de asilo recién llegados fueron condenados por violar a una adolescente. La defensa, diferencia cultural. Mira qué maravilla. ¿Entonces ahora la cultura se ha convertido en un atenuante penal? Imagina aplicar eso a cualquier otra cosa. Robó porque en su cultura eso es normal. Agredió porque de donde viene es así, no cuela, ¿verdad? Pero coló. Y lo más perverso es el efecto colateral de todo esto, porque cuando el sistema empieza a encubrir el crimen y a castigar el discurso, el mensaje queda muy claro. No importa lo que haces, importa si estás del lado correcto de la narrativa, y ahí el ciudadano común queda en ese limbo maravilloso. Sigue todas las reglas, paga impuestos, trabaja, se queda callado y aún así se convierte en sospechoso. Mientras tanto, quem realmente causa problema se torna tabu. Não se pode falar, não se pode mostrar, não se pode questionar. Tudo isso para não ser cancelado, porque questionar se tornou o verdadeiro crime. E aí eu te pergunto, quando o medo de falar é maior do que o medo do crime, quem você acha que já perdeu essa história? 6. El botón de apagar personas. Ahora viene la parte más absurda que vas a escuchar hoy. Inglaterra quiere implementar una identidad digital obligatoria. En teoría es simple, en la práctica demasiado poderosa. Esa identidad va a decir si puedes trabajar, si puedes acceder a servicios, si estás regular, si eres conveniente. Ahora imagina eso combinado con todo lo que te conté hasta aquí. Un país donde la opinión ya causa problema, donde hablar demasiado se vuelve un riesgo, donde discrepar se vuelve sospechoso. ¿De verdad crees que ese botón permanecería apagado? Porque ya hemos visto esta película. En Canadá, cuentas bancarias fueron bloqueadas, no por crimen, por protesta. Y ahí viene siempre el mismo argumento reconfortante. Pero eso es solo para casos extremos. Claro, todo abuso comienza con uno solo. Con una identidad digital, el Estado ya no necesita encarcelarte, solo te desconecta. Sin trabajo, sin dinero, sin acceso, sin vida digital, sigues siendo libre. Libre para existir fuera del sistema. Y aquí entra la parte que mucha gente prefiere fingir que no ve. Si esta herramienta existiera en 2020, ¿crees realmente que tendrías elección? ¿O harías lo que te mandan o te volverías invisible? El control moderno no necesita censura explícita, funciona en base al confort. Obedeces para no perder acceso, te quedas callado para no ser marcado, estás de acuerdo para no ser bloqueado. Y lo más genial, desde el punto de vista del poder, es que todo esto viene empaquetado como progreso, digital, eficiente, seguro. Solo hay un pequeño detalle. Quien controla el botón, te controla a ti. Y cuando un gobierno que ya ha mostrado incomodidad con opiniones obtiene la llave de tu vida digital, la pregunta no es si eso será usado, es cuándo. 7. El miedo y el silencio. Aquí es donde la historia pierde el aire de debate y se convierte en clima, y el clima no aparece en estadísticas bonitas. Porque cuando caminas por Inglaterra hoy, lo que más sientes no es odio explícito, es un malestar constante, esa sensación de caminar sobre huevos sin saber dónde están. Hay gente que nació en el país, trabajó toda la vida, pagó los impuestos correctamente y hoy dice algo que debería ser impensable. A veces parece que tengo que demostrar que soy inglés, demostrar. Como si la identidad tuviera que pasar por auditoría. Hay gente con miedo de levantar bandera, miedo de decir lo que piensa, miedo de parecer del lado equivocado solo por existir. Y no, eso no es exclusividad de un solo grupo. Hay británicos blancos, negros, asiáticos, inmigrantes antiguos, hijos de inmigrantes, todo el mundo un poco tenso, un poco a la defensiva por dentro. Unos con miedo de ser llamados racistas, otros con miedo de ser atacados, otros simplemente cansados de no saber más cuál es la regla del juego. Y ahí comienza el efecto secundario más peligroso de todos, el silencio. Las personas dejan de conversar, dejan de discrepar, dejan de encontrarse a mitad de camino. Cada grupo se encierra en el suyo, cada barrio se convierte en una burbuja, cada opinión se convierte en amenaza. Y cuando eso sucede, el país no se rompe de una vez, se resquebraja, no en una guerra civil cinematográfica, sino en la convivencia diaria.
El miedo no está en las protestas, está en el desayuno, en la escuela, en el autobús, en la mirada de reojo. Y lo más cruel es que eso no aparece en ninguna propaganda, no sale en video institucional, no viene en el paquete turístico porque el folleto habla de diversidad, pero la calle habla de tensión. Y cuando el miedo se convierte en rutina, la pregunta deja de ser ¿quién tiene razón? Y se convierte en ¿cuánto tiempo aguanta esto? 8. Protestar se ha vuelto extremismo. Aquí el asunto sale del papel y va al asfalto, porque hasta ahora hemos hablado de ley, números, teoría social, pero ¿y el clima real en las calles del Reino Unido? ¿Cómo está esta situación hoy? Respuesta corta. Tenso, muy tenso. ¿Has visto reportajes sobre protestas anti-inmigración? Si la respuesta es solo en Internet, aguanta esa contradicción. Las protestas contra la inmigración en el Reino Unido hoy son semanales. Literalmente, semanas con actos grandes, actos pequeños, actos que llenan calles y actos que dividen barrios. No son grupos de fachada, no son memes de Twitter, son personas reales saliendo a las calles porque están hartas. Y el motivo no es solo empleo, no es solo economía, es el sentimiento de identidad siendo cuestionado. Hay pancartas diciendo que el país dejó de ser inglés. Hay gente con miedo de decir que es inglés. Hay gente con miedo de decir que ama a Inglaterra. Y hay gente con miedo de decir que no odia la inmigración, porque eso automáticamente te coloca en la etiqueta de extremista. Ahora dime sinceramente, ¿cuándo salir a la calle a protestar se convirtió en extremismo? ¿Cuándo quejarse de política se convirtió en odio? ¿Cuándo la opinión se convirtió en crimen? Mientras tanto, en las calles, la violencia cotidiana no ha desaparecido. De hecho, aumentó en algunas regiones. Hay crímenes tan absurdos que no pueden ser mencionados aquí para que este video no sea eliminado. Hay barrios en Londres, Birmingham y otras ciudades grandes con una reputación real de criminalidad, robos, pandillas juveniles, hurtos, y no es una sensación de Internet. Es la sensación de quien pasa por la calle y piensa, mejor ir de día, porque de noche nadie tiene garantía. Es ese tipo de lugar que da risa en video, pero que da miedo de verdad cuando pensamos en enviar a un hijo solo. ¿Y sabes cuál es el detalle más extraño en todo esto? La cobertura tradicional te lo muestra de forma muy decorada. La televisión habla de política como si fuera un debate de telenovela. El periódico habla de crimen como si fuera estadística sacada de una hoja de cálculo sin rostro. Pero en la vida real de las personas lo que se siente es esto: miedo de caminar de noche, sensación de pérdida de identidad, protestas porque nadie siente que el gobierno está escuchando. Comunidades que ya convivían desde hace décadas ahora se preguntan, ¿a dónde fue el país que yo amaba? Y la combinación de eso, protestas, miedo, crimen callejero, sensación de amenaza, crea un clima emocional que no aparece en el discurso institucional. Porque lo institucional es tranquilo, civilizado, ponderado. En la calle es diferente. En la calle hay olor a tensión, hay miradas de reojo, hay gente celebrando la victoria de un lado y llorando de miedo del otro. Y entonces la pregunta que nadie te hace de frente es simple. Cuando la sociedad empieza a sentirse amenazada por el presente y no solo por el futuro, ¿eso es radicalismo o es autopreservación? ¿Soy solo yo quien está viajando? ¿O tú también sientes que hay países enseñando a las personas a quedarse calladas? Si crees que sí, comenta silencio aquí abajo. Y antes de salir, revisa el video que está apareciendo en la pantalla, porque el Reino Unido no es un caso aislado, solo es el próximo en la fila. Gracias y hasta luego.